Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Isenagode, bienvenidos al completo review del iPad Air de quinta generación con chip M1. Lo cierto es que llevo ya unos meses utilizándolo como mi iPad principal y en este vídeo quiero contaros toda mi experiencia. Venía del iPad Pro y vamos a comparar este dispositivo con el iPad Pro, porque seguramente muchos os preguntaréis ¿cuál es la mejor opción? Spoiler, el mejor iPad obviamente en relación calidad-precio es este iPad Air. En este vídeo te cuento mi experiencia y por qué. Vamos al lío. Bueno, primero tenemos que hablar del procesador. Tenemos el chip M1 y lo cierto es que el iPad Pro ahora mismo monta el chip M2. Hay muy poquitas diferencias. Chip M1 versus M2, nadie va a notar ninguna diferencia y todo lo que hace el chip M2 lo hace el chip M1. Por lo tanto, este iPad Air con chip M1 es iPad para muchísimos años, tiene un diseño de última generación, tiene un procesador muy potente, un procesador que está cambiando el mundo de la informática en los ordenadores con los Mac y todo en esta pequeña pastillita, increíble. Si hacemos unas pruebas de rendimiento rápidas con la aplicación de Geekbench 6, pues nos encontramos que en CPU, en multicore, nos da prácticamente 8200 puntos, lo cual es una bestialidad. Si nos vamos a gráfica en GPU con Geekbench 6, en Benchmark nos da 32625, lo cual es una auténtica bestialidad. O sea, ahora mismo hay pocas aplicaciones, os diría DaVinci Resolve, que hablaremos de ella, y poco más que saque el rendimiento máximo del iPad. Va sobradísimo en potencia. Y es que este iPad tiene todo lo que tiene un iPad de última generación. Por ejemplo, tenemos el Stage Manager o organizador visual, lo cual está guay porque, bueno, podemos tener en el escritorio diferentes ventanas y trabajar con ellas, que es algo bastante familiar si venimos de un ordenador. O como os he mencionado antes, tenemos DaVinci Resolve, que es una aplicación de edición de vídeo profesional que con los chips M1 pues va a pleno rendimiento. Sí que es verdad que DaVinci funciona en todos los iPad, pero evidentemente si lo utilizas en un iPad 10 por ejemplo, pues no vas a poder exportar a 4K. Con este iPad Air de chip M1 no tienes ninguna limitación, todo va a máximo rendimiento gracias a su gran potencia. Otra característica del procesador M1 es que cuando nosotros por el puerto USB-C conectamos un monitor externo, podemos tener la pantalla del iPad y además tenemos en el monitor una pantalla adicional que puede ser la misma, lo podemos configurar desde ajustes, o sobre todo lo interesante es que tengamos una nueva pantalla. Por lo tanto, esto ya es como trabajar con un ordenador, quiero decir, tú te conectas este iPad a un monitor, en el monitor ves unas cosas, en la pantalla del iPad ves otras cosas y luego puedes tener un teclado y un ratón conectado por Bluetooth al iPad y trabajar en perfectas condiciones como si estuvieras en un PC de toda la vida. Sin duda todo esto es la principal baza, ¿vale? Por lo que el iPad Air es la mejor opción en relación calidad-precio, pero hay cosas que no acaban de ser tan buenas como los iPad Pro. Por ejemplo, tenemos el Touch ID. El Touch ID lo tenemos en el botón Power, en este lateral, ¿vale? Lo cual es una solución que funciona muy bien. Pero claro, a mí me gusta más el Face ID que tenemos en los iPad Pro. Porque el Face ID es simplemente estás utilizando las aplicaciones y te reconoce la cara y te deja entrar en las aplicaciones o te desbloquea el equipo, ¿no? Cuando nos pide que desbloqueemos alguna aplicación, tenemos que llevar el dedo al botón Power y parece que no, pero si estás acostumbrado al Face ID, es como un poquito más lento, tienes que ir tú a hacer una acción más. Es algo muy sutil, evidentemente, ¿vale? Pero yo lo noto, yo prefiero el Face ID. En cualquier caso, haces exactamente lo mismo con Touch ID o con Face ID, por lo tanto ya esto es cuestión de gustos. Vale, y si nos metemos en la pantalla también vemos grandes diferencias con los iPad Pro. Tenemos una pantalla exquisita, 10,9 pulgadas. Es una pantalla IPS y con gama cromática P3, colores fieles a la realidad, por lo tanto para un fotógrafo, un editor de vídeo, esta pantalla es perfecta porque está perfectamente calibrada para los profesionales. Por contra, no es una pantalla ProMotion, es una pantalla que refresca a 60 Hz, lo cual pues está bien, ¿vale? Pero si estás acostumbrado a los 120 Hz, lo vas a notar de entrada. Te acostumbras, pero de entrada lo notas. De nuevo, es una sensación, al final hacemos lo mismo. Es una muy buena pantalla, como os digo, es IPS, no es un OLED ni un mini LED, por lo tanto el negro se ve grisáceo, como pasa en todas las pantallas IPS. Yo sobre todo lo que más noto son los 120 Hz. Lo de la pantalla IPS, bueno, es una buena pantalla. Evidentemente se nota la diferencia con la mini LED de los iPad Pro de 12,9 pulgadas, que me parece la pantalla exquisita,
pero esta pantalla está muy bien a nivel de resolución y de calidad de imagen. Lo único, pues eso, los 120 Hz que sí que los echo de menos. Luego está el brillo. En este iPad tenemos 500 nits de brillo. En el iPad Pro de 11 pulgadas tenemos 600 nits de brillo, por lo tanto se ven prácticamente igual. Sin embargo, en el iPad Pro de 12,9 pulgadas tenemos hasta picos de 1600 nits. Ese sí que es la pantalla por excelencia. O sea, si valoráis la pantalla tenéis que ir a por el iPad Pro de 12,9 pulgadas porque es un salto increíble. iPad Pro de 11 versus este iPad Air con pantalla de 10,9 pulgadas es muy similar salvo la pantalla ProMotion. Bueno, de nuevo, esto ya es más del sistema operativo, ¿vale? Pero con este iPad podemos utilizarlo como una pantalla adicional de nuestro Mac, lo podemos configurar desde ajustes, o bien lo que podemos hacer es con el control universal controlarlo todo pues desde el teclado y el trackpad del Mac. Pero que sepáis que todas estas opciones las tenemos a pleno rendimiento en este iPad Air. Este iPad Air tiene el puerto USB-C, pero no es Thunderbolt como los iPad Pro. Es un puerto que es equivalente a un USB 3.1 de segunda generación con tasa de transferencia de 10 gigabits por segundo, lo cual es una locura, está muy bien. Pero en los iPad Pro tenemos compatibilidad con Thunderbolt 4, que va a 40 gigabits por segundo y es otro nivel. Sea como fuere, yo el puerto lo utilizo solamente para cargar principalmente. Sí que está bien conectar un disco externo en un momento dado, pero eso lo podemos hacer tranquilamente con este iPad Air. Una menor tasa de transferencia, evidentemente, pero para lo poco que lo vamos a utilizar, yo creo que ya está bien. Y luego está el tema de los accesorios. Tenemos el Smart Connector en la parte trasera y tenemos compatibilidad con el Apple Pencil de segunda generación, igual que con los iPad Pro. De hecho, los accesorios son compatibles entre iPad Air y iPad Pro, por lo tanto, lo podéis usar indistintamente. Y es una de las principales bazas, sobre todo el Apple Pencil. O sea, si queréis utilizar un equipo con Apple Pencil, sin duda tiene que ser el 2, lo imantáis aquí arriba, se va cargando, se sincroniza, lo sacáis y lo utilizáis. Es una auténtica locura. Para mí, a nivel de productividad, es esencial. Porque me voy a una reunión, me voy a Craft o a Evernote o a la aplicación de notas o Notability o lo que sea y tranquilamente con el Pencil pues me pongo a tomar mis anotaciones. Esas notas las tengo en la nube, accesibles desde el ordenador, desde cualquier equipo vía web. Para estudiantes, sin duda, la combinación iPad con Apple Pencil me parece esencial y esto lo vais a tener a pleno rendimiento con este iPad Air. Respecto al teclado, pues bueno, aquí tenemos el Magic Keyboard, ¿vale? Que lo ponemos a un ladito y es como magia, como su propio nombre indica, ¿vale? Lo podemos imantar de esta manera y se queda cogido directamente al teclado. Luego en el teclado, como veis por aquí, nos encontramos un teclado y tenemos un trackpad. De nuevo, es tremendamente cómodo de utilizar y pues si queréis convertir el iPad en un ordenador portátil, esta es la mejor opción. Para mí el iPad tiene más longevidad, sobre todo para viajes. Quiero decir, yo si me voy de viaje prefiero llevarme el iPad antes que el MacBook, ¿vale? Porque, oye, me parece que es más cómodo, más ligero y sobre todo si se le cae agua al iPad no se va a romper. Y seguramente el MacBook pues explotaría o pasaría algo muy malo. Entonces, bueno, el Magic Keyboard, ¿quieres convertir al iPad en un ordenador portátil? Yo creo que es la mejor opción y es una gozada, porque además con la visera tienes todas estas opciones para posicionarlo en cualquier ángulo y es una locura. Respecto a las cámaras, paso rápidamente por encima porque yo es algo que no le doy mucha importancia a las cámaras de los iPad, pero tenemos una cámara FaceTime delantera en esta posición, no es la posición más adecuada, pero cuando lo tenemos puesto en el Magic Keyboard, que yo principalmente lo uso en apaisado siempre, cuando vamos a tocar el Touch ID ya tapamos la cámara, por lo tanto yo creo que está en una posición un poco raruna. Está mucho mejor el iPad 10 que tiene la cámara aquí arriba. Pero bueno, es una cámara de 12 megapíxeles, la delantera que está muy bien, que tiene encuadre inteligente, por lo tanto para videollamadas, una maravilla. Os dejo una prueba para que notéis cómo suena el micrófono y cómo se ve la cámara delantera en una videollamada de ejemplo. ¿Qué pasa, chicos? Sí, lo estoy tapando a posta la cámara porque creo que al cogerlo está en mala posición, de verdad. Me gusta mucho más cómo está la cámara posicionada en el centro del iPad 10. Bueno, pues esta es la cámara delantera FaceTime del iPad Air de quinta generación con chip M1 y bueno, este es como suena el micrófono, ¿vale? Me voy moviendo las manos, estoy tapando algo. ¿Qué os parece, chicos? ¿Qué opinión os merece esta cámara? Una cámara que sin duda para hacer videollamadas perfecta. Vale, luego seguimos con la cámara trasera.
muy poquita importancia, pero es de mucha calidad, 12 megapíxeles sobre todo para escanear documentos, ¿vale? Un equipo así tiene que ser un equipo de oficina, de tal manera que tienes un documento, le haces una foto y tienes la hoja perfectamente escaneada. Y eso te lo hace a la perfección, una cámara de alta definición, sobre todo para esto. Lo controvertido de este iPad es el almacenamiento. Tenemos solamente dos opciones, 64 GB y 256 GB. Yo me cogería el de 64 GB porque tengo iCloud, almacenamiento en la nube, y bueno, pues todas mis fotos y los archivos pesados, copias de seguridad y todos los datos los tengo en la nube, por lo tanto no necesito que estén descargados en el equipo. Quiero decir, si una aplicación media te puede ocupar 10 megas aproximadamente, hay aplicaciones de 500 megas, ¿vale? Pero son muy pocas. Por lo tanto, imagínate, hasta llenar 64.000 megas, 64 gigas, es una locura. Puedes meter todas las aplicaciones que te dé la gana. En juegos, pues pasa un poco lo mismo. Pues si un juego te ocupa, un juego top 1 o 2 gigas, puedes meter un montón de juegos tranquilamente, casi sin limitación. Por lo tanto, 64 gigas para mí es más que suficiente. Yo valoro más almacenamiento, sobre todo en el iPhone, por la fotografía y el vídeo. Pero como tengo iCloud, todas las fotos y vídeos van a la nube, entonces no me ocupan espacio del dispositivo. Por eso es algo muy personal, pero yo con 64 GB, con soporte de la nube, evidentemente, que es una suscripción mensual aparte, yo con 64 GB tengo. Pero si queréis más almacenamiento, ya os tenéis que ir en esta iPad Air a 256 GB. Y ya nos ponemos en el precio prácticamente del iPad Pro 128 GB. Entonces, bueno, yo creo que si quieres más almacenamiento, yo creo que iría por un iPad Pro. Te recomiendo el iPad Pro en igualdad de precio, aunque tengas un poquito menos espacio, 128 GB me parece más que suficiente. Y creo que es mejor máquina en todos los sentidos. Pero si valoras 64 GB, el iPad Air me parece una máquina impresionante. Yo con 64 GB, ya os digo, tengo más que de sobras. Sí que es verdad que el iPad Pro, por ejemplo, tenemos la pantalla ProMotion, tenemos el puerto Thunderbolt, tenemos el Face ID, tenemos, por ejemplo, el LiDAR, que parece que no, pero para algunas aplicaciones va bien. Por ejemplo, pues hay aplicaciones como Home by Me, ¿vale? Para mapear tu habitación, ¿vale? Y la puedes amueblar como en 3D. Entonces, bueno, para ciertas cosas el LiDAR realmente funciona muy bien. No lo tenemos. Sí que el LiDAR es una cosa que me gustaría que tuviéramos en esta iPad Air, pero vamos, ya os digo que tampoco es imprescindible. Luego también está el tema multimedia. En el iPad Pro tenemos 4 altavoces, en el iPad Air tenemos 2, pero vamos, que suena estupendamente bien. La autonomía de batería, pues es la misma prácticamente, en 10 horas. 10 horas de autonomía de batería aproximadamente. Evidentemente esto varía mucho, depende del uso que cada uno le dé, pero para mí es una batería bastante similar en el iPad Air y el iPad Pro. En conclusión, el iPad Air me parece el mejor equipo relación calidad-precio, sobre todo el de 64 GB, porque por este precio tienes un iPad de última generación que te va a durar muchos años o toda la vida, que te funcionan los accesorios también de última generación, como son el Apple Pencil de segunda generación y el Magic Keyboard, como en el iPad Pro. Entonces, a nivel practicidad, si quieres hacer lo mismo que con el iPad Pro más top, pues el iPad Air te vale perfectísimamente. Y estas son mis impresiones y mi experiencia de uso, chicos. Ya os he comentado las diferencias con el iPad Pro sobre todo, que es quizás la mayor competencia. Y os dejo por aquí unas tarjetitas, ¿vale? Para que veáis cómo sacarle más partido al iPad con un top de aplicaciones y también pues el review que hice del iPad Pro. Y eso es todo, amigos, amigas. Por aquí tenéis una tarjetita para ver un vídeo recomendado, por aquí un botoncito para suscribiros a este canal y ya sabéis que en snacode.com/vip tenéis botones por aquí abajo. Podéis suscribiros a Snacode Plus y acceder a ventajas exclusivas. Chao, amigos.